Loge. Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes. Otra vez estamos aquí reunidas alrededor de esta mesa en Conversaciones Ellas Líderes. Bienvenidas, bienvenidos. Quizás también hay varones conectados, así que a todos ustedes les vamos a entregar ahora un programa singular. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de un tema que no es muy tocado y es el perfeccionismo. Pero el tema concreto, el título es Liberándonos del perfeccionismo. Porque quizás algunos al escuchar la palabra perfección y perfecto, creemos que necesariamente es algo bueno, algo que tenemos que perseguir, y puede ser que sí, pero ¿por qué tendríamos que liberarnos del perfeccionismo? Ahora lo vamos a conocer un poquito este tema aquí en Conversaciones Ellas Líderes. Hoy estoy otra vez en otro episodio con unas muy buenas amigas, así que paso a presentarles una vez más a Doris, la doctora Doris Totola. Ella es pediatra de profesión, compañera de muchas actividades, a la vez es mentora, coach, consejera, está muy involucrada también en las tareas dentro de la iglesia, aparte de su profesión. Así que bienvenida, Doris, un gusto saludarla. El gusto es mío, es un privilegio el estar acá, compartir con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a hablar acerca del perfeccionismo. No es una alusión personal, creo que usted no es perfeccionista, pero bueno, vamos a descubrirlo más tarde. También Doris, así como quien también nos acompaña, Marioli Aponte, son parte del equipo fundador del proyecto Ellas Líderes. Juntas hemos emprendido también este trabajo que ahora está dando muchos frutos con el programa de autoliderazgo y también con estas conversaciones Ellas Líderes. Marioli, que es abogada de profesión, ella también está liderando mujeres, mentoreando, coachando y también movimientos como la plataforma 24/7 y el sistema de consejería de la Iglesia Renuevo. Marioli, otra vez, bienvenida a Conversaciones Ellas Líderes. Gracias, Isabel, gracias por la invitación, un gusto de estar aquí en esta mesa compartiendo una vez más con ustedes. Bueno, del 1 al 10, ¿somos perfeccionistas o no? ¿Cuántos te pone Dori? A ver, del 1 al 10. Yo creo que hay áreas en nuestro interior que sí tienden a ese perfeccionismo, ¿no? Tienen esa tendencia. Pero si le podemos poner un puntaje, digamos,
Ahora digo yo que puedo tener un 3 o 4 sobre 10. Bastante bajo, qué Sí. bueno. Esa es Ahora, una ¿no? Pero buena antes noticia. probablemente era 10 sobre 10, ¿no? Claro. Ahora, tenemos que hacer una distinción y seguramente saldrá que en esta conversación entre el perfeccionismo y la excelencia. Quizás eso nos puede ayudar, ¿no? Porque la excelencia es un estándar, pero el perfeccionismo es una actitud que tenemos frente a un estándar autoimpuesto que quizás no es del todo coherente. Entonces vamos a ir apuntando por allá. Y Marioli, del 1 al 10, ¿cuánto? 6. Un 6. Bueno, yo me hubiera puesto igual que Doris, si me voy un poquito atrás en mi historia personal, un 10 o un 110. Pero ahora creo que estoy luchando entre el 5, o sea, en el medio porque todavía creo que sigo evolucionando. Y para mí este tema es importante, Doris, Marioli, porque creo que yo soy una de aquellas personas, del grupo de personas que ha sido liberada del perfeccionismo. Quizás por eso es que este título de hoy refleja un poquito de mi propia experiencia, la importancia de liberarnos del perfeccionismo. Pero y bueno, ¿y por qué tenemos que liberarnos? ¿Acaso no es algo bueno hacer las cosas bien, valga la redundancia? No, de hecho es algo bueno hacer las cosas bien, ¿no? Hay que distinguir entre excelencia y perfeccionismo, como decías, y es ahí el detalle, ¿no? Sí. ¿Dónde distingo cuál es la línea divisoria, ¿no? Claro, Entre lo porque uno y lo hacer las otro. cosas bien, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, sí, como sí, esposa, sí. como doctora, por Sí, ejemplo, ¿no es sí, cierto? Que es tan sí. minucioso el trabajo, Claro. o en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Es Así importante es. hacer las cosas bien. Sí, sí, no te tienes que ir a los extremos, yo creo, ¿no? Pero es importante liberarse del perfeccionismo así como tal, digamos, no de la excelencia, porque el perfeccionismo te puede traer frustración, ¿no? Te puede traer mucha carga emocional, porque nunca estás dando con la medida que te has impuesto, Creo ¿no? que esa es la clave, Sí, ¿no? es Se una está vara muy buscando alta. y no llegas y no llegas. Y no llegas, sí, Sí. totalmente. Entonces es importante que nos liberemos de eso, Sí. del perfeccionismo, porque a la larga trae una frustración a nuestras vidas, Sí. ¿no? Trae una carga emocional que no es Sí. saludable, ¿no? No es. Y no solamente creo yo en uno mismo, sino también en nuestro entorno. Así es. Porque empezamos a dañar, a lastimar, ¿no? A nuestros más próximos, a nuestros más íntimos, ¿no? Y por esa tendencia, diría yo que es hasta una obsesión en que todo tiene que salir perfecto, que todo tiene que salir bien, Así ¿no? es. Entonces yo pienso que no solo nos dañamos nosotros mismos, ¿no? Sino también a los demás. A los demás. Sí, yo lo creo también ahora, valorando mi propia vida, ¿no? Porque es como que nunca es suficiente. Sí, sí. O sea, lo que hizo tu hijo nunca es suficiente. Sí. Lo que hace tu cónyuge nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca estás contenta. Así Es siempre hay una tendencia de la Sí, crítica. de la Creo que crítica. ese problema, ¿no? Por Sí. ejemplo, hablando de mi propia vida, que esta conversación casi que me suena testimonial. Siempre esa tendencia me trajo muchos problemas. Y yo recuerdo que en ocasiones mi esposo me decía, usted es muy exigente. Más me decía, ¿usted qué espera de mí? Ya exagerado también, ¿no? ¿Qué espera de mí? ¿Por qué no se casó Todo, con Dios? Me todo. dice. No. ¿Por qué no se casó con Dios? Y sin querer, yo no recuerdo que yo le hubiera dicho, haga esto, porque no tengo ese perfil, pero parece que es la actitud Sí. de insatisfacción. Sí. De no estar contento, de siempre verle ¿cómo se dice? El pelo en la sopa o algo así, Exacto. de la crítica, Sí. de la autocrítica, porque eso es Sí. tremendo, ¿no? Es que la persona que es perfeccionista maneja estándares altos, ¿no? Entonces, por eso creo yo que es tan dañino, porque termina dañándose esa persona. Es un desgaste Es un tremendo de desgaste. energía, ¿no? Sí. Sí, que no vale la pena, ¿no? Si te pones a pensar, no vale la pena. Bueno, yo todavía no he llegado a la medida de Doris, estoy en ese proceso. Así que Ahí va cerca. Ahí voy cerca a sacar un 3, pero sí he avanzado en esta área y eso me ha gustado, ¿no? Porque he aprendido a liberarme del estrés, de la ansiedad, porque el perfeccionismo te puede traer Sí. ansiedad y estrés. Sí. Es más, ahora he aprendido a reírme y eso me encanta, digamos. De los propios fracasos, de los errores. Estás haciendo algo, estás redactando y algo se te fue, o por ejemplo la ortografía, un Ajá. perfeccionista, ay, no puede. ¡Qué vergüenza! Y ahora lo tolero porque veo en las redes, veo en el WhatsApp que te escriben y ahora se escribe
vive, creo que de una forma diferente. Entonces, he aprendido a reírme yo misma de mis errores, ¿no? Y eso es que, wow, digo, yo estoy avanzando, ¿no? Creo que ese es un tip, Sí. ¿no? Aprender a reírte de tus propios errores, porque creo que todo este asunto parte también de la concepción errada de que alguien es perfecto. Así es. Sí. Alguien es perfecto, hay por ahí un padre perfecto, hay por ahí una mamá perfecta y yo tengo que acceder a ese lugar. Claro que Dios es perfecto, por Dios, supuesto, ¿no? totalmente. Jesús, el modelo perfecto, pero aquí en la tierra, en los humanos como nosotros vulnerables, nadie es perfecto. Entonces, o si tenés un cierto nivel de perfección o un estándar alto en algún área de tu vida, pues no es en todas las áreas de tu vida. Sí. Creo que la concepción aquella de que alguien es perfecto acá nos lleva a pensar de que nosotros tenemos que exigirnos o autoexigirnos para lograr esto. Así que liberarnos del perfeccionismo. No sé si será algo fácil de captar para quienes están conectados en este podcast, pero vayamos meditando. Meditemos, también tenemos la oportunidad de preguntarle al Espíritu Santo, que lo sabe todo, lo conoce todo, que nos ayude con esta inclinación que tenemos, ¿no? Pero sí, no nos hace bien. Hablando del autoliderazgo y hablando de quizás ir identificando nuestras áreas ciegas y que hacernos ser más honestas, más entendidas, que haya más luz sobre nuestro mundo interior. Creo que este asunto del perfeccionismo es algo que tenemos que tratar con Dios. Sí, yo creo que sí, hay que someterlo. Yo inicialmente dije un puntaje muy alto, 10 sobre 10 en mi caso. Me acuerdo que yo de niña en la escuela, ¿no? Siempre me encantaba sacar la nota más alta y era la mejor alumna del colegio, pero entonces ahí yo desarrollaba el perfeccionismo. Yo me acuerdo que lloraba cuando me sacaba una nota que no era 70 sobre 70. Sacaba 69 y yo me ponía a llorar. Ah, yo también, yo era así. Entonces, mis normas eran altas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Sufría. Me robaba el gozo, me robaba la paz. Entonces, hasta que ya aprendí a distinguir entre perfeccionismo y distinguir qué era la excelencia, ¿no? Entonces, pasé procesos, pasé etapas y bueno, en ese proceso siento que sí, aún hay todavía, ¿no? Cosas que liberar, ¿no? Que tengo que someterlas al Espíritu, pero en ese caminar con Dios ha ido ayudándome bastante para poder emprender una vida de excelencia. Ahora, porque creo que esto también es importante, ¿no? Como doctora, usted tiene que ser excelente, porque si usted se equivoca en algo, o sea, tiene que ver con un paciente, con la vida, ¿no? Pero puede distinguir la diferencia entre la excelencia y el perfeccionismo. Claro que sí. Claro, como dice Doris ahí, perdón Doris, Claro, esa distinción que ella identificó entre perfeccionismo y excelencia. El perfeccionismo para ella era sacar el 70, ¿no? Pero ella no se daba cuenta que 69, ella es excelente. La excelencia no se pierde, sigue la excelencia. Excelencia es como que pongas al máximo todo lo que tenés. Exactamente. Y entonces ya eso es excelencia. Ya tiene su valor agregado, digamos. Lo que haces excelente tiene su valor. No te necesitas ir más allá. Ya el perfeccionismo ya es algo que te controla y te maltrata. Ya te maltrata, digamos, porque 69, excelente, Dori, felicidades, digamos, ¿no? Pero ella, el perfeccionismo, como ella dice, le robaba la paz. Una insatisfacción permanente. Totalmente. Bueno, y por otro lado también como que unimos que como que nuestro valor como personas tiene que ver con ese resultado. O con haber alcanzado un estándar. ¿Y de dónde nos inventamos nosotros eso? De que hay un estándar para las cosas. Bueno, en medicina, obviamente, si usted no tiene las notas, no aprueba y no sería doctora. Claro. Pero en el mundo real, en el mundo cotidiano, ¿quién define? Así es. ¿Quién define lo que es lo perfecto? Dios es perfecto, pero nosotros no lo somos. Creo que parte por ahí y también creo que esa actitud, ese entendimiento, diría yo, de poder ser felices. Andar por la vida felices, aunque no salgan las cosas perfectas. Así es.
Para mí eso Total. fue como un quiebre también, ¿no? Sí puedo ser feliz aunque no sea perfecto. Sí puedo ser feliz aunque las cosas no salgan como yo las planifiqué. No, y de Porque eso hecho también- no siempre van a salir. No, nunca Claro, salen. sí, Dicho sí, sea de paso, nunca claro. salen Así como es. planificamos, ¿no? Sí, Así Así es. es. No, y fíjense ustedes en algo tan cotidiano, tan sencillo, en un ama de casa, digamos. es, sí. Si la ama de casa es tan perfeccionista con la limpieza, yo era, digamos, por eso Ay, yo Dios pongo mío. este ejemplo, ¿no? Ahí dirigiendo en el hogar, ¿no? Yo era, por ejemplo, las ventanas, los blindex, ¿no? Que ni una gotita ni una manchita, pero es como dice Doris, te dañas, te maltratás y maltratás a los demás. Sí. Porque las personas que están haciendo de repente esa tarea, empiezas ya a relacionarte mal con esas personas, ¿no? Porque estás exigiendo. Pero es un perfeccionismo, porque después nadie lo ve, solo vos lo ves. Es impresionante, Así ¿no? es, sí, Solo así la es. manchita vos la ves. Sí, Sí. pero las personas que se relacionan con nosotros perciben Sí. que no son aceptadas. Así es. Porque Ah, nosotros también. no les aceptamos, Sí. porque le faltó algo, porque no te acomodaste el pelo, porque le arrugaste sí. Que nunca te pensando agrada, como ¿no? mamá, pensando como mamá, porque estaba yo leyendo un poquito acerca de esto, sobre el perfeccionismo como algo que se traslada de generación en generación. Sí. Y yo creo que de alguna manera ese chip negativo del perfeccionismo, uno se lo da, se lo otorga a la descendencia. Porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo veo varias de mis hijas que tienen esa tendencia, no todas, y no solamente lo veo que es porque temperamento, creo que lo han adquirido Sí. de alguna manera por el entorno en el el entorno, cual uno sí. es educado también, porque eso influye en Sí. este asunto del perfeccionismo, ¿no? Sí, sí, claro. Quizás padres exigentes, por ejemplo. Sí, sí, como dice, ¿no? De tal palo, tal astilla. Así mismo. Mi papá es maestro, ¿no? Entonces desde pequeña él agarraba y era siempre desde chiquitita me hacía leer el periódico en voz alta. Entonces me exigía, Ok. me exigía. Y las notas, lo primero que hacía era ver la libreta. Entonces yo crecí con ese patrón. Y mis límites eran, o mis normas eran altas, ¿no? Mis estándares eran altos. Entonces eso me maltrató mucho, ¿no? Hasta que logré identificar. Entonces sí, tal cual, digamos, ¿no? Creo que es como que una transferencia o que se va, no sé si decir heredando, ¿no? De padre al hijo. Entonces yo, de mi papá, ¿no? Que era así. Claro, yo creo que Con los padres estándares altos. perfeccionistas le hacemos mucho daño a nuestros Totalmente, hijos sí. porque ellos van creciendo también insatisfechos, Sí, ¿no? Como que siempre les falta algo, esa sensación de que tienen que hacer algo, Sí. incluso también para sentirse amados, Sí. para sentirse aprobados, o que tienen que ser como los padres dicen. Entonces, todo creo que yo es una maraña Sí, fea este tema sí. del perfeccionismo. Por eso es que el Sí. título de esta conversación es liberándonos del perfeccionismo. Claro, busquemos la excelencia, pero liberémonos del perfeccionismo. Tampoco nos vayamos al otro extremo, que Sí. todo me da igual. No, yo no soy de ese Claro. equipo. Pero creo que hace tanto daño, tanta Sí. angustia, tanto peso. Y ¿saben qué? Yo he notado también en mi propia vida de esa tendencia al perfeccionismo, a no querer fallar, a no querer fracasar, hace que uno trate de controlar todo, de anticiparse. Y miren, yo siempre pensé que era natural, pero cuando estaba en el colegio, cuando yo iba a clase, ya yo había leído con anticipación todas las lecciones que iba a avanzar el profesor. Ahora, a mí siempre me gustó leer, así que lo hubiera leído igual porque yo leía en ese tiempo cualquier revista, cualquier cosa que venía a mis manos, el periódico, todo. Yo era pequeña. Pero en el fondo también yo creo que era un poco de temor. No quería ir a clase y yo no tener el control. Que, por ejemplo, me pregunten algo y yo no lo sepa. claro. Ahí es donde podemos notar que esa búsqueda de la perfección es como una intención oculta de llenar un vacío, Sí. ¿no? Sí. En el fondo también está ese anhelo de controlar. Sí, de repente es el control camuflado, ¿no? Sí. O sea, de repente en tu interior lo que quieres es, bueno, y es natural en el ser humano, tampoco no nos vamos a complicar de esto, ¿no? Es natural en el ser humano Sí. querer tener el control, ¿no? Entonces yo creo que esto se refleja justamente a través de esta conducta, ¿no? El perfeccionismo, ¿no? O sea, no suena de repente bonito, ¿no? Pero es así, digamos, pero tampoco no es algo para que te sientas mal, digamos, ¿no? Porque se puede superar, Sí, se puede superar, sí. te puedes liberar de Sí. esto
y vas a vivir mejor, digamos, vas a vivir de una vida más tranquila, sin afanes, sin estrés, vas a aprender de repente a disfrutar también, porque increíble, el perfeccionismo no te deja disfrutar. No disfruta. Por ejemplo, nada. en esta mesa, si un perfeccionista diría, falta aquí algo, ¿no? Claro. Sí. Falta o está ¿Cómo de nos más? pusieron un mantel? Sí, o- Claro. ¿Cómo nos pusieron? Así es. Y ya no lo disfruta, Sí. porque ya está eso, ya. Yo a veces me descubría en épocas pasadas, más que ahora, como que incluso estoy haciendo algo y mi mente está moviendo ese cuadro del lugar o lo está enderezando. Algo así. Miren, parece loco, pero yo he tenido muchos problemas con el perfeccionismo. Por eso creo que es algo muy importante. Sí. Ahora, pienso que entre perfeccionistas y perfeccionistas también debe haber niveles. Algunos que ya se pasan a la obsesión, Sí, sí. que quizás requieren mucha ayuda profesional de consejería o incluso en algunos casos ayuda psicológica probablemente, Claro, ¿no? sí. Pero hay otros que lo tienen como hábito, que lo podrían romper cualquier rato, que no se han ido al extremo de una obsesión, ¿no? Así es. Claro. Y aquellos que simplemente en ciertas áreas, por temor, son perfeccionistas. Yo no sé dónde están ustedes que están ahora escuchando esto, pero sí creo que necesitamos liberarnos del perfeccionismo, Sí, totalmente. identificar dónde estamos cada uno de nosotros. Para algunos será fácil salir, como dijo Marioli. Bueno, todos podemos salir, Todos. pero algunos requieren un proceso, una ayuda, una consejería también, Sí, ¿no? sí. Y fíjense, la misma ansiedad del perfeccionista, una mamá perfeccionista trasladándole a los niños, un papá Sí. perfeccionista trasladándole un peso. No, totalmente. Eso es lo que hacemos. Te privas, Yo me te ubico privas así. de vivir, ¿no? Te privas de disfrutar, como yo Exacto. decía, ¿no? Porque estás poniendo todo el tiempo reglas, Sí. normas, ¿no? Sí. Y estás... No hay mucha gracia. No hay gracia, la gracia de no Dios. hay quiero gracia. decir. Estás Sí. privándote de disfrutar y de tener relaciones sanas, ¿no? Sí, sí. Le roba la paz, ¿no? Le roba, no solo a totalmente. uno, sino al entorno, ¿no? No es nada sano. Y Así eso de ser perfeccionista, uno se termina de estresar, ¿no? Así Y es. el estrés es la enfermedad del siglo XXI, que es la enfermedad Sí, silenciosa sí. que va matando, incluso Así llevándose vidas, ¿no? Porque el estrés nos va a conllevar a ciertas enfermedades, Así inclusive. O sea, lo que pasa es que el perfeccionismo tiene muchos parientes, ¿no? Que van, Uy, ay, que ay. van unidos, digamos. Ahí Sí. está, como decía Isabel, el control, también el miedo, el rechazo, El rechazo. miedo a ser también. rechazado. Entonces, no es por la nada así, ¿no? Todo es una cosa que se está Una ahí, cadena. una Claro, cadena que así se es. está Ya generando. yendo a la profundidad del tema, bueno, yo quiero hacer una confesión. No significa que eso es una regla para todas, por si acaso, no ni siquiera para las dos personas que están aquí conmigo, Doris y Marioli, pero yo tuve muchos años problemas de migraña. Y bueno, insisto, no es lo mismo para todos, así que ojo, ni soy doctora ni psicóloga tampoco, ¿no? Pero en mi caso fue de mucha ayuda identificar el perfeccionismo en mi vida como algo muy fuerte también. Y quiero decirles que en ese proceso que yo tuve, que fue un proceso espiritual con Dios, porque no lo veía esto. Es más, ahora lo puedo poner en palabras, antes ni siquiera lo podía poner en palabras, era algo que te está oprimiendo y está ahí y no sabes qué es. Claro. Porque no estás haciendo nada malo. No estás haciendo nada malo, estás haciendo algo aparentemente bueno. Pero bueno, cuando yo descubrí este perfeccionismo y le pude poner nombre y lo traté a nivel espiritual con Dios, esas migrañas que me venían a menudo fueron disminuyendo. Y me recuerdo a mí misma en una época con migraña, ahí cerrando la puerta de mi cuarto, porque eso es lo que uno hace cuando está con migraña, apaga Sí, las luces, sí, quita cero todo luces, ruido, cero porque ruido. no se te va ese dolor de cabeza tan terrible. Sí. Y ahí, en mi mente, ¿no es cierto?, hacer una dinámica espiritual con Dios de descanso, de desconectarme, de no pensar en varias cosas que estaban pendientes, en relajarme. Incluso al haber cerrado la puerta quedaban las chicas afuera, ¿no?, porque mis hijas, las necesidades, los pendientes, lo que había que hacer, dejarlo. Y al descansar ahí, ¿no es cierto?, y poder lograr, que me costaba mucho, lograr ese descanso, irse ese dolor de cabeza. Y por eso digo que es una confesión, porque en ese proceso yo ya dejé de lado las migrañas.
Claro. O sea, puedo dar testimonio de que por muchos años ya, que es muy raro una vez al año que me quiere venir una y tras que me viene, Se relaja. chao estrés, Sí, empiezo pero también empiezo a arrepentirme, les cuento. Empiezo a arrepentirme porque es como una tendencia normal y natural del ser Sí, humano esto, sí, ¿no? De sí. estar buscando y buscando. Sí. No sé si alguna vez les pasó algo así, porque lo conecto con lo que dice Dori del Sí. estrés. No, cuando era perfeccionista, digo, Ajá. por fe y ahora no, cuando era niña y yo me exigía tanto, sufría muchas crisis de asma. Increíble. Ah, O sea, ok. esas situaciones me conllevaban a estresarme tanto que físicamente ya empezaba con dificultad para respirar y era buscando ayuda, socorro. Entonces, sí, es verdad, es como dicen, ¿no? Lo que estoy ahí guardando termina exteriorizándose. Claro, y ahí en la consulta me imagino Sí. que lo ve a menudo Sí, Dori, sí, ¿no? sí, algo bien frecuente, ¿no? Que se ve. Entonces, yo creo que es importante aprender a sujetar eso, ¿no? Y que el Espíritu Santo vaya ayudándonos y morir inclusive en esas áreas tal vez todavía que quedan, que somos todavía perfeccionistas en algo, rendirlo al Señor y dejar que en ese proceso Él vaya obrando y liberándonos y colocando lo suyo, y lo suyo es excelencia. Entonces ya dejar ese perfeccionismo y adquirir a caminar ese camino hacia la excelencia, ¿no? Porque ese camino me va a traer a vivir en libertad, una vida Así plena, es. una vida segura, una vida en la que no me va a robar el gozo, ¿no? Ni me va a Saludable, ¿no? estresar. Una Claro. vida saludable, Una ¿no? vida Hasta saludable. relacionalmente, ¿no? Sí, sí. Porque te vas a poder relacionar mejor, Sí. no vas a hacer sentir mal a las personas. Sí. Así Entonces es. Sí. tiene su fruto. Y eso es verdad, porque yo ahorita que me acuerdo cuando era niña, yo me acuerdo que tal vez en aquella época yo no lo identificaba como bullying, ¿no? Pero en cierta forma sufría porque me ¿Bullying? aislaban, bullying en aquella época porque era la nurse, digamos, ¿no? Claro. Que porque yo me exigía y eso afectaba a mis compañeritos, ¿no? Aquella Así época, es. ¿no? Porque claro, yo les exigía también, así como mis estándares eran altos, también les exigía a ellos, ¿no? Entonces al final terminaba dañada y dañando, Así sin es. darme cuenta, ¿no? Claro, porque uno se vuelve exigente. Como uno es Sí. autoexigente, le exige también a los demás y eso Sí. es tremendo también, ¿no? Sí. Pero pienso así que de tantas maneras el perfeccionismo puede limitarnos, quitarnos la energía, desgastarnos, pero yo no sé si ustedes tienen la experiencia que yo tuve con respecto al perfeccionismo, que el perfeccionismo también me llevó a posponer las cosas, porque como nunca sentía ni que yo era suficiente, ni que sabía lo suficiente, que no estoy preparada, no tengo lo necesario, entonces a alargar los procesos, a posponer incluso la entrega de un trabajo. Yo me acuerdo, tenía un trabajo y yo lo había hecho a conciencia y estaba bien. Estaba bien, yo sé que estaba bien, pero yo no lo entregaba porque yo sentía que no era suficiente. Le falta algo. Le falta algo. O por ahí también en mis pininos, cuando empezaba a hablar en público, me acuerdo, me daban tal tema y entonces yo tenía que leer todos los libros que había. En ese tiempo no había que googlear como ahora ya. Claro. No, todo lo que había sobre el tema, como que de esa manera yo me podía sentir segura, Sí. y si no me sentía segura no lo hacía. No lo hacía, entonces dejaba oportunidades, dejaba desafíos, sencillamente por el perfeccionismo, ¿no? Es así, te podés privar, ¿no? De muchas cosas, ¿no? De seguir adelante, de desarrollar, ¿no? Sí. Proyectos inclusive, ¿no? Sí. Claro. Porque es como dice Isabel, ¿no? No, porque querés más. Querés ponerle Porque no más. estás listo todavía, no estás le falta. listo o te falta y querés ponerle más y postergás, y estás postergando, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, a mí me ha pasado con el tema de escribir, tengo que confesar, a mí me gusta mucho escribir y tengo mucho para poner, digamos, ahí, ¿no? O podría recopilar muchas cosas que también tengo, pero yo lo voy dejando. Y a veces digo, ¿por qué lo vas dejando? ¿Qué va? ¿Qué floja que sos? ¿Por qué lo dejaste? Pero me doy cuenta que es el perfeccionismo también, porque saben que, por ejemplo, tengo un libro a media, que tengo más o menos unas 70 páginas escritas ahí en la computadora. Y cada vez que me acuerdo, voy y no lo sigo escribiendo, vuelvo al comienzo y sigo corrigiendo. Sí. Estoy corrigiendo, o sea que sigo, cada vez que me siento a ver mi libro, vuelvo a quedarme con la misma cantidad de páginas, porque las vuelvo a corregir y las vuelvo a corregir y las vuelvo a corregir, y uno dice, wow, está buscando la excelencia.
quizás todavía es nomás el perfeccionismo Sí. que te lleva a demorar. Sí, total. yo creo Porque que esto es estamos clave. muy pendientes de la opinión también, ¿no? Exacto. Pasa que estamos muy pendientes del qué dirán, exactamente, como dice Doris, del qué dirán. Y eso es lo que nos lleva de repente al perfeccionismo, ¿no? Porque está siempre esperando, bueno, como decía, se liga con todo la aprobación, ¿no? Exacto. Sí. O esa sensación también de que nuestro valor depende de nuestro desempeño. Sí. O sea, cómo lo hago define mi valor para mí misma y para el resto. Sí. Y entonces no está listo, no es Claro. suficiente, No es porque, suficiente. porque en el fondo yo creo que no soy suficiente. O a la vez también creo que yo voy a definir el estándar de lo que es valioso o de lo que Dios puede usar. Miren cómo eso se va a otro extremo incluso. Sí. No, o sea, Dios no puede usar esta persona o este material o esta porque no es perfecto. Sí, así es. Pero y entonces también estamos sacando del mapa a Dios. Adiós, sí. Como que todo depende de nosotros. Así es. Fíjense cómo una cosa tan sencilla se puede ir al extremo pecaminoso. Así Exacto, es. sí. Y yo creo que cómo es tan diferente, ¿no? Lo digo así porque la persona que es tan perfeccionista se autoflagela, se autocastiga, Sí. no se perdona inclusive, ¿no? Sí. Y eso conlleva, Sí. como dijimos Las hace un momento, equivocaciones no se perdonan. No se perdonan, pero ya cuando ya uno vive esa vida de buscar la excelencia, está bien, uno se puede equivocar, particularmente las veces que me he equivocado. Antes me frustraba, me autoflagelaba, sufría, Ay, lloraba. todo un día, una Todo un noche, día. ay, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice aquello? Era así una autoflagelación, pero ahora ya digo, bueno, me equivoqué, pero ya estoy aprendiendo. Y ya para mí es un aprendizaje. Entonces ya el enfoque es diferente, ¿no? No, Sí. así es como dijo Isabel, y qué bien que puso en la conversación a Dios. Sí. Porque hay que entender esto, cuando entiendes que tu vida es más gracia que esfuerzo, eso te ayuda a superar esto del perfeccionismo, ¿no? Eso. Porque el esfuerzo te lleva a veces a frustrarte, ¿no? Siempre. A creer que solo vos y que solo vos lo vas a poder hacer, ¿no? Pero cuando entiendes que es gracia, que aunque no lo hayas hecho perfecto, igual no pasa nada, ¿no? Así es. Igual va a salir el producto, igual vas a ser aprobado, igual tienes valor, tu valor no se quita para nada. Sí. Entonces, aprender a vivir también la vida de gracia para mí es elemental, ¿no? En esto de perfeccionismo. Sí, yo creo que ahí el otro lado, el lado de la excelencia, está lleno de gracia. Así Es decir, que nosotros hacemos todo lo mejor, claro, tampoco es aquí al extremo, no aquí a la vagancia, a la negligencia, ¿no es cierto? Ahí, Claro. al estándar bajo, ¿no? Claro. Yo apunto que a todos los creyentes deberíamos Sí. ir a un estándar alto porque tenemos al Espíritu Santo Así en es. nosotros, ¿no? Pero también tenemos que equilibrar la cosa porque si nosotros ponemos todo lo que tenemos, conscientemente Sí. ponemos todo para el Señor, entonces podemos dejar que el resto lo haga Dios, ¿no? Y eso es pura gracia. Así que bueno, creo que aquí queremos seguir conversando porque recién estamos otra vez entrando al tema, a la profundidad del tema, pero bueno, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias, Doris, Sí, con por la gusto. participación, por la compañía en esta conversación. Muchas gracias también, Marioli, por el tiempo, por aportar un poquito de ustedes a este tema de perfeccionismo, y a todos ustedes igual, muchas gracias por conectarse una vez más a otro episodio de Conversaciones Ellas Líderes. Dios les bendiga. Chao, chao.